benvinguts tots, moltes gràcies per estar aquí. Reiniciem el cicle de conferències que organitza l'Ajuntament a través de la Regidoria de Cultura per commemorar el quart centenari de la firma de la signatura de la Carta Pablo de Altea. Hem d'agrair l'assistència de tots, la numerosa assistència. Donem moltes gràcies en esta conferència i en les anteriors. Crec que la resposta ha sigut molt bona i això estem tots molt satisfets. La conferència d'avui va estar a càrrec d'una persona especial, que és Lola Carbonell, que a part de la seva simpatia i talent personal, té un currículum professional extraordinari. Ella és llicenciada en Geografia i Història, és investigadora, historiadora, periodista, ha treballat en ràdio, televisió i premsa i ha escrit nombrosos artículs, especialment sobre l'època medieval i antiga de la comarca i de la regió valenciana i del Regne d'Aragó. Bé, antes de que comenci la xerrada, Lola, tinc que dir que la conferència que estava programada i que es va suspendre per el temporal de Joaquín Blasco Nácher, la Guerra de la Independencia en el Reino de Valencia, acciones militares en Alicante, va a celebrarse el día 8 de febrer. De tota manera, s'anunciarà en el seu moment perquè estiguem enterats d'aquesta conferència. Tinc que dir també que ella va parlar en castellà. Ella sap parlar valencià, però es maneja millor en castellà. De manera que en vosaltres, Lola Carbonell, anem a escoltar. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería darles las gracias por su asistencia y darles mi felicitación por el cuarto centenario de la Carta de Poblamiento de Altea. Esta noche yo voy a hablar sobre el título de mi conferencia, es Altea y los alteanos en la Marina Baja durante los siglos XV al XIX. En concreto voy a tratar tres partes. Una parte de la mitología griega para dar una explicación de quién era Altea. Luego vamos a ver cómo se configura el topónimo de Altea en el siglo III a.C. Y por último vamos a ver la etapa desde la Edad Media hasta el siglo XIX, cómo la historia de Altea es anterior a la Carta de Poblamiento y que tiene una historia paralela a las poblaciones de Benidorm y Villajoyosa en cuanto a las incursiones piráticas, que es lo que vamos a tratar esta noche, y la arquitectura defensiva contra esas incursiones piráticas. Y cómo se va a ver que muchos de los acontecimientos que suceden, como he dicho ya, en Villajoyosa y en Benidorm, suceden también en Altea, pero con la diferencia de que los piratas llegan a Altea 38 años después que la primera incursión que se produce en Villajoyosa en 1400. Bien, vamos a comenzar. Altea en la mitología. ¿Quién era Altea? Una teoría señala a Altea como hija del dios Océano, que tuvo por hermanas a Idria y a Dalastra. Altea era la hija del humano Testio, originario de la isla de Samos. Estaba casada, su marido se llamaba Eneo. Altea tuvo dos hijos y una hija. Entre los amantes de Altea se encontraba el dios Marte, cuando Altea estuvo casada con Eneo y de este tuvo un hijo llamado Meleagro. Altea le fue también infiel a Eneo con un nuevo amante llamado Liber, con quien engendró una niña llamada Deianira. Altea se unió carnalmente con Licurgo, hijo del dios Neptuno, con quien tuvo un hijo llamado Anceo. Altea durante el período griego. El establecimiento de la toponimia de la población alicantina debió generarse a partir del siglo VII a.C., cuando se produjo el viaje del marino y comerciante de Samos, llamado Coleo de Samos, hacia la ciudad peninsular de Tartesos. Por lo tanto, el topónimo Altea tuvo que crearse entre el siglo VII a.C. y el III a.C. por colonos griegos afincados en la península ibérica en ciudades de origen griego, como Ampurias, Tartesos, Mainaque, Abdera, Molibdana, Heracleia, Alonis, Acraleuque, Hemeroscopeion, Lebedontia, Salauris, Callípoli y Cipsela, siendo las ciudades griegas más próximas a Altea Hemeroscopeion, que era Denia, Alonis, que era Villajoyosa, y Acraleuque, que era Alicante.
Fruto del establecimiento griego en el término de Altea, en su momento el arqueólogo Enrique Llobregat encontró abundante cerámica griega en el término de Altea la Vieja junto a restos ibéricos y romanos. Altea en la conquista cartaginesa, siglo III a.C. La referencia de Altea en dicho periodo histórico la aportó el historiador Polibio en su Historia de Roma, libro 2, capítulo 13, donde señaló que el general cartaginés Aníbal acampó en Altea, se adueñó de la ciudad y sus habitantes llenos de temor se entregaron a Cartago. Polibio señala textualmente: nada más asumir el poder, Aníbal se puso en camino para someter al pueblo de los Ólcades. Se presentó frente a Altea, la más importante de las ciudades, y allí acampó. Seguidamente desencadenó una ofensiva de formidable energía, gracias a la cual se adueñó enseguida de la ciudad, ante lo cual los demás habitantes, llenos de temor, se entregaron a Cartago. Tras exigir de las ciudades aportaciones económicas que le reportaron abundantes riquezas, llegó a Cartagena para pasar allí el invierno. Altea en la Edad Media. Altea existió territorialmente antes de la constitución de la Carta de Poblamiento en el año 1617. Su historia estuvo vinculada a la historia del territorio de la Marina, ya que así es como era conocido el espacio geográfico de la Marina Baja. Sobre el puerto de Altea recaía una concesión a un señor particular en el año 1317. Durante la Edad Media, el puerto de Altea tuvo un carácter secundario, junto con los puertos de Benidorm, Calpe y Moraira. Invasiones piráticas en Altea. La procedencia de los piratas que llegaron a la Marina Baja fue musulmanes o moros, corsarios portugueses y provenzales, piratas cartageneros, piratas genoveses, piratas granadinos castellanos, piratas catalanes, piratas de Almería y piratas tunecinos o berberiscos. Los piratas berberiscos procedían de Túnez, Orán, Tremecén, Bujía, Jonein y Argel. Los ríos Amador y Algar eran conocidos entre los navegantes por la calidad de sus aguas, cuya pureza y buen sabor eran muy valoradas. De este modo, marinos, piratas y corsarios eran conocedores de la costa de la Marina Baja. Altea ha tenido su propia historia como población, pero paralelamente ha participado de la historia del territorio de la Marina, junto a las poblaciones de Villajoyosa y Benidorm, las que fueron asediadas en primer lugar por las invasiones piráticas desde el siglo XV. Los piratas atacaban a las poblaciones para capturar a las personas y llevárselas prisioneras para su posterior venta en los mercados de esclavos del norte de África. El aviso para alertar de la llegada de invasiones piráticas a la costa de la Marina se denominaba arrebato de moros, seguido del grito «moros en la costa». Las primeras incursiones de piratas musulmanes se produjeron en el año 1351 en la costa del Reino de Valencia, embarcados en embarcaciones de remos, denominadas fustes, galeras y galeotas, formando pequeñas flotillas. Los piratas moros llegaron por primera vez a Villajoyosa al amanecer del día 8 de marzo del año 1400. El 10 de marzo del mismo 1400, 2 leños de piratas moros desembarcaron en Villajoyosa. El 16 de septiembre de 1400 llegó una fusta de moros a Villajoyosa. El 18 de septiembre de 1402 llegó una galeota de moros a Villajoyosa. Lo mismo ocurrió en Benidorm el 19 de mayo de 1410 con la llegada de 4 fustas. El 24 de agosto de 1421 desembarcaron 2 fustas de moros en Villajoyosa. Lo mismo ocurrió el 31 de octubre de 1421 en Benidorm con la llegada de 3 galeotas. Y el 11 de marzo de 1423 también llegaron a Benidorm 4 fustas de moros. Altea tuvo la suerte de escapar de los piratas entre los años 1400 y 1437, ya que la primera invasión fue en 1438. 1447 fue un año de desgracia para Benidorm, puesto que muchos de sus habitantes fueron apresados y llevados como cautivos para venderlos, como esclavos en el norte de África, quedando desértica la villa. Los cautivos que eran capturados por los piratas podían ser rescatados por 2 entidades. En primer lugar, la Orden de la Merced, entidad religiosa cuyos frailes se allegaban hasta los mercados de esclavos. Y en segundo lugar, la redención de cautivos, que se trataba de una entidad ciudadana y laica, la cual recogía el dinero en las iglesias y lo destinaba para la compra de los esclavos al precio de 15 libras por persona. Argel, Bujía, Montalganem, Túnez, Granada y Almería fueron las ciudades con más cautivos valencianos. Cronología de las invasiones piráticas en Altea. La procedencia de los piratas que invadieron Altea en el siglo XV fue moros del norte de África, moros del Reino de Granada, portugueses, provenzales y castellanos. La primera de las incursiones que llegaron a Altea se produjo el 10 de mayo de 1438, con el desembarco de piratas moros en el Golfo de Altea.
El 2 de julio de 1447 llegaron 3 fustas de piratas portugueses y provenzales a Altea. En 1450 desembarcaron piratas moros en Altea. El 6 de agosto de 1451 hubo un desembarco de 3 embarcaciones de moros en el río de Altea. En 1455 llegaron a la torre de Altea 2 fustas de moros. El 24 de agosto de 1459 desembarcaron 2 galeras de piratas castellanos en Altea y en 1462 los piratas moros fueron de Altea a Callosa en Sarriá. Según el testimonio de Abraham Agel Alami de Polop, que trabajaba en la reparación del castillo de Callosa, señaló textualmente: quan vengueren els galeotes de moros a barrejar Altea, lo qual dic magnífic en Pere Bou en s'emporta de Altea el feu catía seu, según demuestra Salva, Pere Bou acudía con gente de Callosa a Altea para pelear con los corsarios y obligarlos a desembarcar, evitando que se adentrasen y saquearan otros lugares. Altea en el Renacimiento. Fue en este periodo histórico cuando tuvieron lugar las incursiones de piratas en Villajoyosa, cuyo hecho se ha venido conmemorando a lo largo de los siglos por medio de la festividad de los moros y cristianos. Fueron los años 1536, 1538 y 1543. La procedencia de los piratas en esta época se centraba en Argelia y Turquía fundamentalmente. Invasiones piráticas en Altea. Fueron 10 las que se produjeron en el siglo XVI. La primera fue en 1526. Los piratas argelinos saquearon Altea y el texto dice: y deshabitado estaba también el lugar de Altea, porque si había 7 casas eran albergue de los que esperaban pasarse al Argel. Estas esperas solían ser 6 meses o más, según llegan las galeotas de los corsarios. La segunda se produjo el 13 de octubre de 1929, donde 600 piratas turco-argelinos encabezados por cachidiablos, pertenecientes a la familia Barbarroja, saquearon de nuevo Altea. El mismo día 13 de octubre asediaron igualmente la Hoya de Altea. El 13 de octubre tuvo lugar el desembarco de cachidiablos en la Hoya de Altea con 16 bajeles, desembarca a 600 turco-argelinos y se dirige al interior con la doble finalidad de hacer cautivar y llevarse moriscos que querían expatriarse, llegando hasta Murla y Parcén, en la Marina Alta. En 1529 los corsarios estaban en Altea. Ya en este año 1529 suspendía un viaje Fray Bartolomé de los Ángeles al valle de Perpuchén, a donde tenía que ir para bautizar moros, porque había muchas naves y los corsarios estaban en Altea. El 24 de marzo de 1547 salieron de la villa de pocos en pocos a correr el campo y tomar turcos, como quien va a la casa de conejos, que así lo suelen hacer. Y cuando fueron al río de Altea descubrieron 6 galeotas arrimadas a Cabo Negrete, y los cristianos que desmandados iban se ayuntaron e hicieron cuerpo, y fueron 7 de a caballo y 67 peones, y en esto estando vieron baixar de la tierra gran número de gente, y de hecho los acometieron, y rompieron en que mataron 29 de ellos, y capturaron 78 personas entre hombres y mujeres con pérdida de un solo cristiano, y pues bien lo merecieron, el visorrey les hizo merced de la presa, y entre ellos se la partieron. En 1554 hubo un desembarco en Benicarló y otro en Altea, exigiendo grandes sumas. En 1577, una carta del gobernador anunciando que salen de Ibiza navíos moros. Manda acudan hombres armados de Alcoy a Villajoyosa y a los castillos de Bernia y Altea, y lleven arcabuz, 1 libra de cuerda, 1 de pólvora y 4 docenas de pelotas, y ordena que no salgan los vecinos de la villa. El 24 de marzo de 1581, 6 galeotas turcas llegaron a Cabo Negrete, donde desembarcaron los piratas y persiguieron a los habitantes hasta tomar los cautivos. El 27 de julio de 1584, el texto dice: fueron descubiertos Cabo Martín y de allí costa a costa llegaron a otra punta llamada Cap Negrete, sin echar gente en tierra. Acercáronse a la torre de Altea, de donde la gente de guardia ordinaria que allí está y la extraordinaria que después se fue, aviso que salió el mover. Y a Altea prendieron un forzado romano de nación, el cual me escriben que ha dicho que, y en la costa de Génova han hecho mucho daño estas galeotas. Hago venir aquí para interrogarle. El 11 de agosto de 1584, el texto dice: baja el alcalde de Bernia, y fue la redención de Altea, porque aquella noche se habían desembarcado 100 turcos guiados de un morisco nuestro natural de Miqueta. Descubiertos, se echaron a huir al mar, y el alcalde de Altea topó a un morisco que venía cargado con un saco de libros del Alcorán. Fue preso y entregado al Santo Oficio. El 11 de agosto de 1586, los piratas turcos arrasaron de nuevo Altea.
Incursiones piráticas en las peñas del Albir, término de Altea. En septiembre de 1534 se produjo un desembarco de piratas turcos en la cala del Albir. El segundo desembarco se produjo en 1547 también de piratas turcos en las peñas del Albir. El tercer desembarco fue en 1549 igualmente de piratas turcos en las peñas del Albir. El 12 de marzo de 1584 hubo un desembarco de 150 piratas turcos llegados en 6 galeotas en las peñas del Albir. Y en 1586 un desembarco de 1.800 piratas argelinos en las peñas del Albir. Erradicación de la piratería. Defensa de la costa, la creación del Partido Marítimo de Villajoyosa. En 1555, Bernardino de Cárdenas y Portugal, duque de Maqueda, creó el Partido de Villajoyosa o Distrito Marítimo de Villajoyosa, al que pertenecía Altea en el siglo XVI, dentro de los 9 partidos marítimos existentes en la costa valenciana. Desde el gobierno se potenció la creación de una arquitectura militar que frenase las incursiones de los piratas, junto a las torres de vigilancia ya existentes construidas en el siglo XIV, como fueron la de Giraldey en la Vila y la de la Bombarda, ahora en término de Alfaz del Pi. Fueron levantadas otras en los términos de Villajoyosa, Benidorm y Altea. Creación de una arquitectura militar para la defensa de la costa frente a las incursiones piráticas. Los fueros del año 1557 establecieron que la fortificación y guarda del reino surgiera del impuesto de la seda para la construcción de algunes torres, talalles e altres edificis, artilleria i municions per a la defensa de dits edificis, así como consta de los fueros. Los fueros señalaban literalmente sobre las incursiones de los piratas. El texto dice literalmente: Señor, con lo dit vostre regne de València tinga pus de 50 legües de costa de mar i tinga moltes viles i castells marítims, los quals estan subjectes a gran perills de moros i turcs, enemics de la Santa Fe Catòlica, los quals con cada dia ven per experiència saquegen dites viles i captiven los veïns d'aquelles en gran destrucció del dit vostre regne, en notable dany dels pobles en aquell i per estar dit regne marítim en les viles i castells d'aquells fals de guardes, municions e artilleria per a defensar se dels dics turcs e moros se podien fàcilment seguir majors danys e inconvenients. Si per vostra majestat, com a benigníssim rei i senyor, no és proveït amb degut remei. És cert que si los enemics se apoderasen del dic regne, lo que nostre senyor vull aguardar. Per consegüent, les regnes d'Aragó i Castilla estarían en notori perill. En el término de Altea, desde 1555 ya existían el Torreón de Altea, la Torre de Cabo Negrete y la Torre de la Galera. Se tiene constancia cronológica de que en 1563 permanecía construida la Torre de Bellaguarda. Los vigías de las torres debían ser pagados con dinero y no con alimentos, como estipulaban los fueros del año 1585. El texto dice literalmente: «Ítem que les ciutats, viles real i llocs del regne no puguen ser compellides a donar forment, ni farina, ni altres bastiments als soldats de les torres i als atalladors i altres guardes de la costa, sinó essent primerament pagades dels preus dels dits bastiments, i que dites universitats tinguen obligació de proveir-los de dits bastiments absobs diners, al preu que comunament se vendran en los dits pobles. Creación de una milicia ecuestre para la defensa del territorio interior frente a las incursiones piráticas. El arquitecto Juan Bautista Antonelli propuso la creación de una milicia ecuestre cuya función consistió en servir de apoyo para el contraataque de las incursiones de piratas que asolaban las poblaciones en las que Villajoyosa tenía sus defensas costeras. Juan Bautista Antonelli presentó otros informes que redundaron en lo mismo: mantener los mismos peligros y las mismas soluciones. Una material, que consistía en reforzar las defensas, y otra humana, que por ejemplo consistía en crear una milicia formada por 2 compañías a caballo. La mayoría del resto de puntos costeros importantes se encontraban ya cercados para evitar los saqueos, pero en ningún caso podían repeler la invasión de un ejército. Este era el caso de Guardamar del Segura, Villajoyosa, Benidorm, Altea y Calpe. Altea en la Edad Moderna. Mantenimiento de la arquitectura militar para la defensa contra las incursiones piráticas, las torres y castillos.
En 1607, Bernat Català de Valeriola, en el Dietari de Valeriola, daba a conocer ya que en el año 1607 el castillo y fortaleza de Altea ya estaba construido, así como las torres de la Galera y Cap Negret, también en el término de Altea. En 1611, el derrotero de Alonso Contreras describía el agua del río de Altea. Como buena agua, es menester llegar a él con bonanza para sella. Un dato muy interesante reside en que la carta de poblamiento de Altea se firmó una vez que estuvo asegurado arquitectónicamente el territorio de Altea frente a los piratas por medio de sus torres defensivas y su castillo. En el año 1617 fue firmada la Carta de Poblamiento de Altea, villa alzada sobre la alquería de Bellaguarda y el término de Albalat hasta el acantilado de Les Píteres y la punta del Albir. El territorio interior de Altea estaba comunicado con Villajoyosa mediante la compañía de caballos, cuyo desplazamiento llegaba hasta Altea en caso de asedio de los piratas por mar. La compañía ecuestre estaba ubicada en Villajoyosa y se componía de 300 hombres, pero el gobierno local de Villajoyosa no estaba de acuerdo en el asentamiento de la misma en la población. Por ello, en 1626 solicitó al gobierno foral el traslado de dicha compañía por los inconvenientes que le ocasionaba. La compañía de caballos para la defensa pirática llegaba hasta el término de Altea, y el texto dice literalmente: «Compañía de caballs, si se ha de llevar de Villajoyosa y mudar en altra part, Sa Majestat os remeta al Lloctinent y Capità General, capítol 60, ítem per qual la villa de Villajoyosa no ha menester la compañía de caballs, que al present resideix en ella, per a la custòdia de la marina, per tenir compte pus de 300 homes de pelea, y naixer tots los rebatos de moro de la villa d'Altea i Benidorm, que disten los llegües de Villajoyosa, les quals ha de correr dita companyia, i quan arriba a dites dos viles no pot fer efecte, per estar ja cansat los cavalls, i per esta raó tenen lloc los moros de causar los danys que acostumen i tomar-se a embarcar a lo son faluó». Villajoyosa pidió que la compañía de caballos fuese instalada en Altea, pero fue trasladada a San Juan y posteriormente de nuevo a Villajoyosa. El texto dice literalmente: «Suplica, però a vostra majestat lo dit estament reial sia servit a pacte de la present cort de proveir y manar que la dita compañía de caballs sia llevada y treta de la dita Villajoyosa y posada en la de Altea, o en altre puesto que pareixera més convenient i a propòsit. Sa Majestat us remet a son Lloctinent i Capità General per a que sobre açò proveïsca lo que més convinga». El siglo XVIII. El distrito marítimo de Villajoyosa. Las torres defensivas contra las invasiones piráticas construidas en el siglo XVI en Altea, pertenecientes al partido de Villajoyosa, pasaron a formar parte del nuevo distrito marítimo de Villajoyosa en el siglo XVIII, existiendo en dicho periodo las del Mascarat, de la Galera, la Torre de Cap Negret y Bellaguarda o Altea. El geógrafo Antonio Josep Cabanilles Palop describió las torres defensivas alteanas en 1797. Dice textualmente, literalmente el texto: «Iba bajando el puerto y quedaba a la izquierda sobre un cerro la torre del Mascarat. Atravesé el cauce seco del barranco salado y ladeé un cerro batido por las olas siguiendo una espaciosa senda hasta llegar a otra segunda torre llamada de la Galera». Sobre la torre de Cap Negret, Cabanilles señaló también en 1797: «Hállanse las dos en una ensenada de más de media legua cuyos extremos son el cabo Toix y otro más occidental llamado Legret, por el color negro de sus rocas, en las cuales se ven cristalitos de feldespato engastados sobre una pasta de piedra córnea. Sobre este cabo hay un castillejo. La costa es en general peñascosa y quebrada». Describió la desembocadura del río Algar, donde hacían aguada los marinos, y la ubicación de una antigua torre. Algunos, como Escolano, llaman río de Altea al que resulta de los tres usodichos, acaso por pasar no lejos de esta villa, pero los naturales lo llaman Algar. Lo cierto es que sus aguas tienen la propiedad de conservarse puras en los viajes de mar, y por esto se prefieren a los restantes de la costa. Recorrido desde Berni hasta Callosa. Había baixado ya como una hora y muy presto llegué a las ruinas del antiguo lugar llamado La Torreta. Aún están recientes y casi pueden contarse las casas destruidas, que fueron en bastante número. Continué baxando hasta vadear el río Algar y en breve llegué a Callosa. En el año 1783 todavía se mantenía en pie la torre de Altea denominada Bellaguarda.
El derrotero de Vicente Tofiño, publicado en 1787, recogía las torres alteanas de Cabo Negrete, La Galera y el Mascarat. Dice literalmente: la villa está situada en un montezuelo inmediato al mar y en su cumbre hay una fortaleza que defiende el fondeadero. La punta del levante de la ensenada de Altea está formada de un río de poca consideración que desemboca en ella y sigue una torre de 2 cañones que está sobre una punta que nombran Cabo Negrete, que después un pedazo de playa hasta que dista de Altea 1¼ millas al levante, 46 grados este, desde donde empieza a ser la costa de mediana altura con fondeadero para la de más fuera está al este-levante-este de la torre de distancia poca más de media milla. Desde la torre de Cabo Negrete se forma un pedazo de ensenada de costa quebrada y sucia de piedras hasta la punta de Fox, que corre con la anterior, levante-este-suroeste, cerca de 2 millas, en cuya distancia hay 2 torres, nombrada de La Galera, la de más oeste, y de la otra de Mascarat. Las torres defensivas alteanas, aunque pertenecientes al distrito de Villajoyosa, eran las más alejadas de la capital del distrito marítimo de Villajoyosa. La torre de La Galera tenía 2 soldados y uno de ellos vigilaba la cala de La Galera, mientras que la torre de Cap Negret no tenía atajador. Según Cabanilles, el castillo de Altea defendía la ensenada del Albir mediante 4 cañones. 2 de ellos apuntaban hacia la propia playa del Albir y los 2 restantes hacia Cap Negret. Vivían en Altea 1.200 vecinos, todos labradores, excepto unos 300 matriculados en la Marina Real. La milicia urbana fue creada por el rey Carlos III en el año 1762, con la finalidad de combatir el bandolerismo y la defensa de la piratería. El destacamento de Altea pertenecía a la gobernación militar de Alcoy, como ocurría con las poblaciones de Benidorm y Villajoyosa. Genealogías alteanas. Se van a tratar 2 linajes procedentes de Altea, que fueron los Tous y los Calzas del Castillo. Los Tous se establecieron en Benidorm durante los siglos XVIII y XIX. Los Calzas del Castillo migraron de Granada a Altea en el siglo XIX, trasladándose una rama a Polop en el mismo siglo XIX, donde se establecieron. Los Tous. El primero de la línea genética de los Tous que se tiene constancia fue de Vicente Tous, que desempeñaba el cargo de alcalde del Castillo de Altea en el año 1704. Hubo un miembro de la familia Tous de Altea del que se desconoce su parentesco con Vicente Tous, que emparentó con Tomasa Sanz, hija de Tomás Sanz, administrador de los condes de Montealegre establecidos en Benidorm. Se tiene constancia de la vida de Josep Tous, que vivió entre los años 1715 y 1723, pero con posterioridad ya no hay más datos de la familia Tous hasta principios del siglo XIX con la línea genética de los Tous Pérez. Por lo tanto, existe un vacío documental entre los Tous Sanz y los Tous Pérez. La familia Tous con H o Tous sin H estaba formada por Gaspar Tous Cepena o Sapena y Vicenta Pérez Llorca, vecinos de Benidorm, que fueron padres de varios hijos llamados Juan Tous Pérez, José Tous Pérez, Luis Tous Pérez, Vicenta Tous Pérez y Francisco Tous Pérez. Gaspar Tous Pérez Sapena fue alcaide del castillo de Benidorm, contrajo matrimonio con Vicenta Pérez Llorca y sus hijos fueron Juan Tous Pérez, que se dedicó a la política en Benidorm y a la milicia; José Tous Pérez fue abogado y alcalde de Benidorm, casado con Ángela Ors Morales; Luis Tous Pérez fue sacerdote patrimonista destinado en la parroquia de San Jaime de Benidorm; Vicenta Tous Pérez permaneció soltera y sin descendencia; y Francisco Tous Pérez. Los Tous Ors. Del matrimonio del abogado y alcalde de Benidorm, José Tous Pérez, con Ángela Ors Morales, nacieron Manuel Luis Tous Ors, Gaspar Tous Ors, José Tous Ors y Joaquín Tous Ors. Manuel Luis Tous Ors fue clérigo, tonsurado y sacerdote. José Tous Ors casó con Antonia Ors Linares y fueron padres de Maximiliano Tous Ors. Joaquín Tous Ors fue alcalde de Benidorm en 1782. Los Tous Carrera. Parece ser que a priori Juan Tous Pérez contrajo matrimonio con una mujer de apellido Carrera, de la que nació la descendencia de los Tous Carrera, que fueron Juan Bautista Tous Carrera y Joaquín Tous Carrera. Juan Bautista Tous Carrera perteneció a la Junta de Sanidad de Benidorm y fue benefactor de Benidorm durante la epidemia de cólera morbo de 1885. Construyó el primer panteón del cementerio viejo de Benidorm para sepultura de él y su familia y fue propietario del manantial de aguas de Lliriet. Joaquín Tous Carrera ejerció como contratista para la construcción de la carretera Alicante-Calpe, de modo que compatibilizó dicha profesión con su cargo político de alcalde de Benidorm en 1864. Los Valor Tous.
El manantial de aguas de Lliriet era propiedad de Juan Bautista Tous. Tras su muerte pasó a pertenecer en parte a una nieta suya llamada Catalina Valor Tous y a un hijo de esta llamada Eduardo Pons Valor, y a una segunda nieta también propietaria compartida del manantial. Se llamaba Francisca Valor Tous y estaba casada con Enrique de León Ors, nacido en 1904 y fallecido en 1982. Los Calzas del Castillo. En el siglo XIX, los Calzas del Castillo, que provenían de Granada, se afincaron en Altea, uniéndose a los Barber. Fruto de esta unión entre José Ramón Calzas del Castillo y María Barber, nació Domingo, hacendado de profesión, quien contrajo matrimonio con la polopina María Linares, cuyo padre era médico de Polop. El enlace matrimonial se celebró el 1 de diciembre de 1843 en la parroquia de San Pedro y los casó el presbítero José Querol. El texto dice literalmente: casé por palabras de presente a don Domingo Calzas, soltero, hacendado, natural y vecino de Altea, de edad de 29 años, hijo legítimo de don Josef Ramón Calzas del Castillo, natural de la ciudad de Granada, y de María Barber, natural de Altea, y vecinos todos de la misma, con María Linares, soltera, natural y vecina de esta de Polop, de edad de 29 años, hija legítima de don Vicente Linares, médico, y de María Iborra, natural y vecino de Polop, siendo testigos don José Ignacio Barber, diputado provincial y natural y vecino de Altea, y Miguel Such, sacristán. Fruto de esta unión nació Josefa Dolores Calzas Linares, la que con el tiempo se casó con Miguel Massanet Compañ. El 12 de abril de 1870 se unieron en matrimonio Miguel Massanet con Dolores Calzas del Castillo, habiendo sido dispensados en tercer grado de consanguinidad. La ceremonia nupcial se realizó en la parroquia de San Pedro de Polop y la ejecutó el vicario de la misma, Juan Bautista Llorens. El texto dice literalmente: en la iglesia parroquial de Polop, provincia de Alicante y arzobispado de Valencia, día 12 de abril 1870, yo, el infrafirmado vicario de ella, en virtud de las letras despachadas por el muy ilustre señor doctor don Lorenzo Carcavilla, deán de la Metropolitana de Valencia, provisor y vicario general de este arzobispado, refrendadas por su notario don Bernardo Díaz, desposé y casé por palabras aptas, legítimas y de presente, que in face Ecclesia hacen verdadero y legítimo matrimonio, a don Miguel Massanet, notario de esta villa, soltero, hijo legítimo de Francisco y de Esperanza Compañ, todos de esta de una parte, y de otra a doña Josefa Dolores Calzas, soltera, natural de Altea y vecina de Polop, hija legítima de don Domingo y de doña María Linares, esta natural y vecina de Polop, y aquel natural y difunto en Altea. Habiendo precedido todos los requisitos necesarios para la validez y legitimidad de este contrato sacramental, fueron testigos don Antonio Linares, abogado, y José Such, secretario del Ayuntamiento de esta villa. Fueron dispensadas las 3 canónicas moniciones, según consta por el despacho de la curia eclesiástica, en 21 de marzo del corriente año, de que certifico y firmo. Fueron velados y recibieron las bendiciones nupciales Juan Bautista Lorena, vicario. Domingo Calzas del Castillo Barber falleció en Altea antes del año 1872, fecha del nacimiento de su nieta materna, Josefa Dolores Romualda Massanet, quien a su vez falleció a los 10 meses de edad. El texto dice literalmente: en la iglesia parroquial de Polop, provincia de Alicante y arzobispado de Valencia, día 8 de febrero, año 1872, yo, el infrafirmado rector de ella, bauticé solemnemente, según rito de la Santa Madre Iglesia Católica, a Josefa Dolores Romualda Massanet, hija legítima de don Miguel y de doña Josefa Dolores Calzas, esta de Altea, y aquel natural y ambos vecinos de Polop, abuelos paternos Francisco Massanet y Esperanza Compañ, de esta. Maternos, don Domingo Calzas, natural y difunto en Altea, y doña María Linares de esta. Nació ayer a las 7 de la noche. Fueron padrinos José Massanet, casado, y Encarnación Linares, soltera de esta, a quienes advertí el parentesco espiritual y la obligación de enseñarle la doctrina cristiana, de que certifico y firmo Antonio Araiza. El linaje de los Calzas del Castillo se extinguió en Altea durante el último tercio del siglo XIX, pero se mantuvo vigente en Polop durante el último cuarto del siglo XIX y principios del XX, a través de la línea genealógica formada por Josefa Dolores Calzas del Castillo Iborra, fallecida en 1911, casada con el notario Miguel Massanet Compañ, fallecido en 1877,
Padres de Francisco Massanet Calzas del Castillo, nacido en 1879. De María Esperanza Nicolasa Blaya Massanet Calzas del Castillo, nacida en 1871 y fallecida en 1893. Y Josefa María Dolores Massanet Calzas del Castillo, nacida en 1877. Esta ya es la bibliografía, por si alguno estuviera interesado y quisiera acudir a revisarla. Yo he sacado la documentación del Archivo Histórico de Benidorm, del Archivo Parroquial de la Iglesia de San Jaime, de la Iglesia Parroquial de San Jaime de Benidorm, del Archivo Parroquial de la Iglesia de San Pedro de Polop, del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Polop, y luego muchos de ellos son trabajos de investigación mío que he realizado con anterioridad, que están disponibles aquí en la biblioteca porque los he traído y se los he entregado al bibliotecario, a Ignasi. Si alguno estuviera interesado, están en PDF, los pueden consultar. Estos también son trabajos míos donde he sacado la documentación, otros también. Aparte de la biblioteca, también está en la Biblioteca de Benidorm y en una web que se llama, bueno, si ponen en internet, en Google, Lola Carboni Bebia, hay un montón de páginas donde pueden descargarse estos de la Marina, pero más de 100 que he escrito sobre el temple y sobre la prehistoria en Menorca. Estos son autores clásicos de los que he sacado las referencias bibliográficas, y fundamentalmente el último es Los Fueros, que es también uno de los que comentado anteriormente. Estos son otros autores y ya está. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, y si no, pues ya hemos terminado la conferencia.